Vamos al Evangelio de Juan. Hoy terminamos el capítulo 15. Hoy leemos de los versículos 23 al 27, que son los últimos versículos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, más específicamente hablando. Juan 15, del 23 al 27. Vamos a darle lectura. Dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Verso 27. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a decirle a nuestro amado Señor y Dios, en específico al Espíritu Santo, que por favor esta palabra que Él mismo inspiró la lleve a nuestro corazón. No queremos solamente letra en nuestra mente, mi Dios, aunque hemos entendido que es por ahí, por medio de la renovación de la mente, que usted transforma nuestras vidas. Pero el propósito, el ciclo completo de renovación es que baje al corazón y que verdaderamente dé fruto apacible de justicia, que verdaderamente nos sea hecho a imagen y semejanza de Jesucristo. Esa siempre será nuestra oración, Señor. Permite que siempre sea nuestra oración, pues anhelamos ser una iglesia cristocéntrica, que verdaderamente esté centrada en Cristo y en su evangelio. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre decimos amén. Hoy terminamos el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Déjeme regresar para recapitular el capítulo y ya terminamos con los últimos versículos. Este capítulo comienza después de que toman la última cena los discípulos. De hecho, terminaron la última cena en el capítulo 13. A partir del capítulo 14, 15, 16, 17 es los últimos momentos del Señor. Momentos antes se habían puesto en marcha del aposento alto al torrente de Cedrón. En el camino, el Señor Jesús les da varias y muy valiosas lecciones que encontramos en los capítulos que te acabo de mencionar de este maravilloso evangelio escrito por el apóstol Juan. Específicamente, nos estamos adentrando en lo que dice el capítulo 15. El Señor en el capítulo 15 comienza con la alegoría, metáfora, parábola de la vid verdadera, cuya enseñanza doble es digna de recordar continuamente. No separe esta enseñanza de su corazón en todo momento. Las veces que sea necesaria que la escuche, que la recuerda, hágalo. ¿Cuál es la enseñanza doble de la parábola de la vid? La primera, una palabra de advertencia de muerte. A los que no permanecen serán cortados, serán desarraigados, serán echados fuera, serán prendidos en el fuego eterno. La segunda, que va paralela a la primera, la promesa de vida, que desemboca en 5 puntos, una promesa de vida a los que sí permanecen en Cristo Jesús. Son los primeros 11 versículos donde el Señor desarrolla esta metáfora, la cual nos habla no solo de permanecer para dar mucho fruto, sino además apunta a la vida en comunidad. Un aspecto que el Señor tocará en varias ocasiones a partir de ese momento y que vamos a estar haciendo hincapié. No quiero que piense y diga: el pastor ya es muy repetitivo en sus predicaciones. Si el Señor Jesucristo creyó concerniente hablar de la vida en comunidad una y otra vez, creo que entonces es concerniente que lo hablemos también nosotros. Es de hecho el contenido de su enseñanza, la vida en comunidad, los versículos 12 al 17, donde nos llama no solo a una vida en comunidad, sino a que seamos amigos unos de los otros, del mismo modo en que Él, siendo Dios mismo, siendo dueño y Señor de nuestras vidas, aún así nos ofrece su maravillosa amistad eterna. Ámense unos a los otros. Es el cierre de la exhortación que da en los versículos hasta el 17 el Señor Jesucristo. La última sección de este capítulo la hemos dividido en 2 partes. El día de hoy veremos la segunda y con ello cerraremos el capítulo 15 de este evangelio. Esta sección, la última sección, está dividida
o está dedicada, perdón, a una gran exhortación a los discípulos para hacer testimonio realmente para con el mundo, el cual, como ya lo entendimos, es la sociedad separada de los principios del reino de Dios. El Señor Jesús nos deja ver con gran claridad que el mundo lo aborrece a Él, y por lo tanto, lo menos que podemos esperar y que tarde o temprano va a suceder es que el mundo nos va a aborrecer a nosotros. Si esto no está pasando, entonces sí debemos de preocuparnos fuertemente, pues quiere decir que nuestro testimonio o es pobre o definitivamente no tenemos un buen testimonio para con los del mundo. ¿Por qué el mundo nos odia? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque muchas de las veces pensamos que podemos servir a dos señores y que podemos quedar bien con ambos. ¿Por qué sucede que no damos buen testimonio? Porque pensamos que podemos quedar bien con Cristo y con el mundo al mismo tiempo. Y lamentablemente, si nos dan a elegir entre uno u otro, la mayoría de las veces queremos quedar bien con el mundo y no nos gusta quedar bien con Cristo. Si el mundo nos aborrece, alegrémonos, pues nuestro testimonio causa que Cristo esté siendo conocido. Pero tengamos cuidado de querer solamente ser inquisidores, lo vimos la semana pasada. No se trata de señalar los pecados y los errores de carácter de lo que nos rodean. Eso todo mundo, cualquiera lo puede hacer, vaya. Se trata de ser luz. Se trata de que tu estilo de vida incomode a los que viven en tinieblas, donde todos pecan, nosotros nos guardemos de pecar por amor a Cristo Jesús. También ya dejamos bien claro que una situación es que el mundo aborrezca a los cristianos y a Cristo por sacar a luz a sus pecados, y otra es muy distinta, que nosotros seamos causantes de que blasfemen su nombre. Hay gente que cree que porque blasfeman el nombre es que me aborrecen porque ellos son del mundo, por eso hablan mal de Cristo, porque son del mundo. No, una cosa es que aborrezcan a Cristo porque somos luz, y otra cosa es que nosotros estemos causando que el nombre de Cristo sea blasfemado. Son dos situaciones diferentes. El primero es porque somos luz. El segundo es por nuestra falta de sumisión a su señorío. Cuando escuchemos que el nombre de Cristo es blasfemado, hagamos a un lado el sentimentalismo. Le dije la semana pasada, seamos tajantes en nuestra defensa. Digamos con todas las letras, bíblicamente él, ella no es cristiano. Si lo fuera, no estaría haciendo eso. Si fuera esclavo de Cristo, no actuaría de esa manera. Sin temor, digámosle a las demás personas que aquel que hace blasfemar el nombre de Cristo no le representa. No le puedo llamar mi hermano, no estoy seguro si lo sea, no puedo asegurar que sea un hijo de Dios. Quiero ahondar un poco para que no haya confusiones. La semana pasada hablé también lo ligué con la membresía, solamente un minuto. Deseo ahondar un poco en esta parte. Si es que alguien que está haciendo blasfemar al nombre de Cristo se reúne con nosotros, como le dije la semana pasada, hay dos opciones. La primera, llámale la atención, pues está blasfemando a Cristo por su causa. Coméntalo con el liderazgo de la iglesia. Nosotros tomaríamos cartas en el asunto. Esto en el caso de los miembros, tanto activo como pasivo. Si tú estás al tanto de que tu hermano es miembro, tú lo ves que toma la Santa Cena con nosotros, pero dado un testimonio que el nombre de Cristo es blasfemado, entonces sí, tu deber, por eso nos sujetamos geográficamente, por eso nos sujetamos a la iglesia local. Tu deber es exhortarlo. Si ves que no te hace caso, entonces trátalo con el liderazgo de la iglesia. Nosotros tomaremos cartas en el asunto. Para los miembros activos y pasivos, por eso es que cuando se organizó la membresía, dimos el listado de ambos y le dije, hay membresía activa, pasiva. Hay gente que solamente asiste. Ellos ya es otra situación. Ellos también les puedes llamar la atención, pero muy probablemente te dirán, déjame, por eso no soy miembro. La segunda opción que tenemos es decirles a quienes blasfeman el nombre de Cristo, a quienes blasfeman por su causa, que en realidad no es cristiano, pues por algo no comparte la cena del Señor, que es asistente o simpatizante. Por cruda que parezca esta respuesta, es preferible que la persona se sienta ofendida a que el nombre de Cristo sea pisoteado. Tal vez y hasta lo hagas reaccionar
de su letargo espiritual, pastor, pero ¿cómo le voy a decir enfrente de él? Es que él no es cristiano, por eso no comparte la cena conmigo. ¿Qué va a pensar? ¿Cómo se va a sentir? Pues gloria a Dios, tal vez esa cachetada espiritual, aquí estoy, ¿ha visto ese meme de Batman? Tú vas a ser Batman en ese momento. Tal vez esa cachetada lo haga despertar de su letargo y diga, caray, tiene razón, y empiece a tomar cartas en el asunto. Por eso le decía, quiero ahondar, parte de esto ya se lo había dicho la semana pasada. Ambas acciones que sean en el amor del Señor, por favor. Tú no estás llamado a decir, te vamos a quitar la membresía. A ver. No se quita la membresía nada más así porque sí. Se lleva con el liderazgo, se lleva un proceso. Mateo 18, ve y llámale la atención, lleva a 2 o 3 testigos, lleva a la iglesia, tómalo por gentil y publicano. No te tienes por qué poner a pelear, a gritar, ni mucho menos. Que sea en el amor del Señor, con el fin de guardar el nombre de Cristo, pero siempre recordando que también nosotros podríamos un día recibir exhortación de este tipo por nuestra manera de vivir. Si estamos aquí, si estamos bien, conste, sobre todo, si no hemos renovado nuestra mente en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Lo veíamos en la mañana, cosmovisión, nuestra forma de pensar, de hablar, de vivir, de vestir, de hacer negocios, de trabajar, de relacionarnos, de estudiar, de tratar el medio ambiente. En pocas palabras, si no tienes una correcta cosmovisión, por eso vas a estar viviendo de una manera no bíblica. Solo hasta que tu cosmovisión se alinee correctamente a la Escritura es que verdaderamente vas a salir del mundo. Pues en teoría ya no somos del mundo, pero en la práctica muchos cristianos todavía son paganos disfrazados y todavía se hablan con groserías y con albures y todavía roban y todavía delinquen. En teoría son cristianos, en la práctica son paganos. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión es pagana. Por eso estamos así. El Señor Jesús les dice a sus discípulos en el verso 22, no vayas, lo leímos la semana pasada, si yo no hubiera venido no tendrían excusa, no tendrían pecado, hablando específicamente del pecado de incredulidad, no de que no habría pecado original e iríamos al cielo. Después continúa su explicación acerca de por qué el mundo lo aborrece a él y por consecuencia a nosotros. ¿Por qué el mundo aborrece al cristiano? Porque el mundo aborrece a Cristo. ¿Por qué el mundo aborrece a Cristo? Porque el mundo aborrece a Dios. Versículo 23, a partir de aquí ahora sí ya toma forma nuestra enseñanza. Verso 23, 15-23 dice, el que me aborrece a mí, hablando Cristo, aborrece también a ¿quién? A mi Padre. Hablando específicamente, los judíos tenían la costumbre de pensar que podían considerar a Dios como su Padre. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús tiene una confrontación directa con los judíos y los judíos lo empiezan a insultar y denigrar y le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Lo que se oía en la tradición popular que ha permeado durante 2000 años en el pensamiento judío promedio, de que Jesús fue el hijo de una mujer judía que fue violada por un soldado romano. Por eso le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un Padre que es Dios, que nos dejó ver ahí que los judíos promedio tenían el pensamiento de que Dios era su Padre, pero al mismo tiempo le dijeron a Jesús, ya ves cómo te decimos, tienes demonio, eres samaritano. Pretendían decir que amaban al Padre, pero odiaban a su Hijo, en vista de que el hecho de que el Padre y el Hijo son uno en esencia. Es imposible tal actitud. Quiero que me vea y entienda, porque aquí ya toma forma nuestra enseñanza. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a Jesucristo y su evangelio. Es imposible. Bíblicamente es un oxímoron. ¿Se acuerda que es un oxímoron? Una contradicción de términos. Es como decir ese blanco es negro. O es blanco o es negro. No puede ser blanco y negro al mismo tiempo. Sí, sería gris. Una cosa es que sea gris, pero otra cosa es que sea blanco y negro al mismo tiempo. Eso es un oxímoron, una contradicción de términos. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a Cristo. Si tú aborreces a Cristo y su evangelio, si el evangelio de Jesucristo deja a la luz tus pecados, tu vida impía, tu vida cruel para con Dios, entonces, y dices, pero a ti no Cristo, pero a ti sí Dios, me quiero ir al cielo contigo. No se puede. Bíblicamente es imposible.
Pueden imaginarse, mucha gente se imagina y cree que ama al Padre mientras odia a su Hijo, pero esto es un engaño. El que odia a uno necesariamente odia al otro. Y eso es también en nuestra época actual. Los que se burlan de la expiación por medio de la sangre de Cristo, aquellos que rechazan la muerte vicaria de Cristo, aquellos que no aman a Dios, no aman a Dios, perdón. Nuevamente vemos que es teísmo. Solo están a medio camino los teístas, perdón. No están en la verdad. Aunque creen que es un teísta, es la persona que cree en un ser supremo. Se lo he dicho, el mejor ejemplo de teísmo es Albert Einstein. Albert Einstein era un teísta. Él sí creía en un ser supremo de inteligencia suprema, pero el Cristo de los judíos no me cae muy bien. Yo mejor creo en el Dios que creó el universo. Y ellos están a medio camino nada más, porque aunque no son ateos y blasfeman el nombre de Dios, quieren únicamente a Dios, pero rechazan a su Cristo, a su Hijo, al unigénito. Entonces está rechazando a Dios. El Dios de los teístas no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Biblia es revelado y entendido únicamente en la persona de Jesucristo. No podemos decir que creemos en Dios y al mismo tiempo rechazar a Cristo, rechazar su vida, rechazar su muerte por nosotros, rechazar su sacrificio, su sangre. Si creemos en Dios, estamos llamados a creer en su Hijo Jesucristo. Si una persona quiere nada más creer en Dios, pero el cristianismo no le agrada, tal persona, discúlpame, podrá ser muy buena gente, pero tal persona realmente odia o aborrece a Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a Cristo. Esto se da hasta en la familia terrenal. ¿Podrá alguien amar a mi hija y odiarme a mí? Si odia a mi hija o ama a mi hija, que me ame a mí. Y si odia a mi hija, por consecuencia también me amará a mí. Versículo 24. Este no es el fondo, el tema de fondo, pero vaya, es predicación expositiva, no podemos dejarlo de lado. Verso 24 dice: si yo no hubiera hecho entre ellos estas obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre. ¿Y a quién? Y a mí. Jesús hizo obras de tal magnitud cual nunca se habían realizado y que nunca se volverán a ver. Convirtió agua en vino, levantó al paralítico de Betesda, alimentó a 5,000, caminó sobre el mar, dio vista a un ciego de nacimiento, resucitó a Lázaro. Son tan solo los más destacados que encontramos en este evangelio. Y sin embargo, para la generación incrédula, estos milagros no los van a salvar. Al contrario, los están condenando aún más. Nicodemo mismo le dijo: sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie hace las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Quiero que pongan mucha atención. Por eso es que nosotros no creemos que los milagros sean el mensaje, porque ¿qué pasaría si verdaderamente Dios baja y hace un milagro ahora sí realmente, y esa persona aún así decide no creer? Mayor condenación. Todavía más sí, gracias Dios por el milagro, salvaste a mi hijo, pero yo no quiero tu evangelio. ¿Qué pasaría con esa persona el día que se presente delante de Dios a dar cuentas en el juicio? Todavía mayor condenación caería sobre su vida. Nicodemo lo dijo: sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las obras que tú haces a menos que venga de él. Los hechos y las palabras de Jesús fueron indiscutibles. Su autenticidad como Salvador nunca estuvo en duda. Si no creían en sus palabras, sus hechos lo respaldaban abundantemente. Sin duda que el odio de estos judíos ya no tenía excusa. El pensamiento del versículo 24 de manera completa podría decirse como sigue: si yo no hubiera hecho entre ustedes estas obras que nadie hizo, no los acusaría del pecado de incredulidad. Pero como vieron todas estas obras y por medio de ellas me han visto a mí y han visto a mi Padre y no quieren creer, el pecado que tienen es todavía mucho mayor. El Señor Jesús continúa enseñando a sus discípulos. En el versículo 25 les dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. En esta declaración el Señor Jesús es asombrosa. En ella
nuevamente nos deja ver la armonía entre su soberanía y la responsabilidad humana, pues en medio y por medio de este odio que tienen al Señor Jesús, Dios está cumpliendo su perfecta voluntad. Quiero que levante su mirada y entienda esto que le estoy diciendo. ¿Los judíos odiaban a Jesús? Sí. ¿Y qué dice Jesús? Pero esto es para que se cumpla lo que está escrito en la ley. Entonces, ¿Dios hizo que los judíos odiaran a Jesús? No. Ellos tienen su propia responsabilidad, pero al mismo tiempo se cumplió una profecía mesiánica. Sin obligar a nadie a aborrecer a Cristo y al Padre, sin hacer violencia a la voluntad de los seres humanos, Dios se encargó de hacer cumplir su palabra. El odio que le tuvieron en esa época a Jesús fue parte del plan de redención. Si el mundo hubiera amado al Señor como aman a los falsos profetas en la actualidad, no le hubieran crucificado, le hubieran dado el mejor puesto disponible en la ciudad. Sin embargo, ese nunca fue el plan de Dios. Su plan perfecto, maravilloso y más sublime fue la salvación de los elegidos. ¿Qué hubiera pasado si la gente amara a Cristo? Le hubieran dado el mejor lugar. Pero el plan de Dios no era que lo amaran, era que lo odiaran. Pero al mismo tiempo la voluntad y la responsabilidad del ser humano quedó intacta. Dios cumplió su plan de redención. El odio de los hombres produjo la crucifixión de Cristo, a fin de que los hombres, en específico el pueblo judío y su pueblo, nosotros en la actualidad, nos pudiéramos salvar. Pero el decreto eterno se cumple de tal modo que recae en el hombre, no en Dios. La responsabilidad por el rechazo y el odio es totalmente responsabilidad de los seres humanos. Traducción, ¿qué le estoy diciendo? La palabra de Dios se cumplió, pero la responsabilidad es del ser humano. ¿Qué palabra se tenía que cumplir? El Señor está dando dos citas aquí. Salmo 35, 19. Despierte ya. ¿Tiene calor? Que me prendan, me ayudan con los ventiladores. ¿Sí tiene calor? Es que veo varios que están durmiendo o no durmió bien ayer. ¿No tienen calor? El de este lado nada más, acá se van a morir si lo prendemos. Tenemos gripa. Bueno. ¿Qué palabra se tenía que cumplir? El Señor Jesús está citando dos escrituras aquí. Si vamos bien, entonces, el versículo 25 nos muestra la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, como van paralelas, como las vías del tren, para que se cumpla la voluntad de Dios. Salmo 35, 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Y Salmo 69, 4. Salmo 69, 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Hasta ahí nada más. En el Salmo 35 encontramos que David, usted lea todo el Salmo 35 en su casa y se va a dar cuenta que David está hablando de que él ha hecho muchos favores muchos favores a los que ahora son sus enemigos. El sufrimiento de ellos había sido sufrimiento de David. Los pesares de ellos habían sido pesares de David. Las necesidades de ellos habían vueltose necesidades de David. David les había suplido todo. Oye, estás sufriendo, sufro contigo. Oye, tienes necesidad, tengo necesidad contigo. Ven, te comparto. Pero le habían devuelto mal por bien. Exactamente lo mismo que había hecho Judas. Lo que hicieron los dirigentes y lo que hizo el pueblo cuando rechazaron al Señor Jesucristo. A Judas le dio de comer de su plato, a los dirigentes les dio la palabra de verdad, al pueblo los sanó de sus enfermedades y dolencias. Y sin embargo todos ellos en el momento necesario dijeron:
crucifícale. Por eso es que el Señor estaba citando el Salmo 35, estaba diciendo, así como le pasó a David, exactamente lo mismo me está pasando a mí. El Salmo 69, como ya se lo había dicho hace tiempo, es uno de los 6 salmos más citados en el Nuevo Testamento. Lo citan los 4 evangelios, lo cita Pablo en varias de sus cartas, lo cita el escritor de Hebreos, y Juan mismo en el libro de Apocalipsis cita el Salmo 69. El Salmo 69 es un salmo mesiánico. ¿Qué significa? Que lo que encontramos ahí apunta exclusivamente ¿a quién? A Cristo. Toda la palabra sí, pero aquí nos da todavía más específicamente y nos deja ver profecías acerca de Cristo que se tenían que cumplir en el Nuevo Testamento. Nuevamente David es el escritor del Salmo 69 y el Señor cita el versículo 4 de este salmo. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Según el Salmo 35, los enemigos prefieren olvidar los favores pasados y le dan la espalda. Según el Salmo 69, son los que no pueden soportar ser testigos del celoso fervor que tiene David por la causa del Señor. Sin duda, en ambos casos el salmista mismo recibe los malos tratos, sus enemigos lo han odiado sin causa. Así también, solo que mucho más, cuando los enemigos de Cristo le repudian, a pesar de todas las palabras de gracia, a pesar de los milagros de amor, a Cristo lo odiaron sin causa. Se preocupó por ellos, los amó hasta el fin, procuró su bien físico y espiritual, los sanó de enfermedades y dolencias, le abrió los ojos a los ciegos, les dio a comer pan físico y pan de vida, les dio a beber el agua de vida. Y sin embargo, en su pecado, en su maldad, la gratitud afloró. No solo no tuvieron en cuenta tantas bondades, sino que las menospreciaron al punto de odiar a quien más se había preocupado por sus vidas. Sin duda fue el acto más vil y despreciable, acto que lamentablemente muchas veces imitamos los cristianos de la actualidad, en parte por la falta de madurez, en parte por las malas enseñanzas, pero muchas veces me ha tocado ver personas que un tiempo recibieron el favor de Cristo en sus vidas, disfrutaron de su gracia y misericordia, pero que por razones infantiles ahora le han dado la espalda a Cristo, algunos al punto de aborrecer a su Salvador. Muchos de ellos, como niños pequeños, han hecho berrinche cuando el Señor no les cumple alguna petición, o cuando tienen algún problema, o cuando tienen alguna situación adversa en su vida. Salen corriendo, vociferando pestes del Señor. Según ellos, Dios estaba obligado a evitar que pasaran la tribulación. Esto lo entendimos la semana pasada. Es una falsa enseñanza cuyo promotor es el diablo y cuyo fin es el infierno. Quiero que cierre sus ojos, no se distraiga, estamos un poquito distraídos. El mundo aborrece a los cristianos porque aborrece a Cristo. El mundo aborrece a Cristo porque aborrece a Dios. Lo aborrecieron sin causa. No solamente les dio el celo, en el Salmo 69 dice: el celo de tu casa me consume. Y cuando las personas vieron el celo de David y el celo de Jesús por el Señor y Dios, lo aborrecieron. En el Salmo 35 David dice: yo les di de comer y aún así me aborrecieron. Por eso es que Jesús cita estos dos salmos, para que nos demos cuenta cómo fue la gente en ese entonces, los dirigentes judíos celosos del celo que Jesús tuvo por la casa y por la causa de Dios, y aquellos que les dieron de comer, que los sanó y que les enseñó, también le dieron la espalda. Pero no solamente en esa época ha habido gente que le da la espalda al Señor, también en la época actual lamentablemente he conocido muchas personas, y no quiero que usted sea una de ellas, que cuando las cosas no salen bien salen huyendo, vociferando pestes del Señor, diciendo que Dios estaba obligado a guardarlo. ¿Por qué Dios, si soy tu hijo? Es la pregunta más común que hacemos muchas veces cuando algo no nos va bien. La Escritura no dice que siempre nos va a ir bien, lo vimos la semana pasada. De hecho,
es todo lo contrario. La prueba y la tribulación es el pan de cada día de los cristianos, porque estamos en medio de una sociedad que odia a nuestro Señor y Dios, y cuando tú des testimonio te van a odiar a ti también, y la consecuencia va a ser tribulación. No importa qué tipo de problema, situación o tribulación pases, nunca olvides que Dios tiene el control. Su fin no es quitarte algo para darte algo más grande, eso es humanismo. El propósito de Dios al pasarte por en medio de cualquier circunstancia es volverte más como Cristo. Porque Dios permite esta tribulación. Sí, es que quieres que sea como Cristo. Gracias, Señor, porque estás moldeando mi vida a la imagen de Cristo. Ese es el pensamiento de un verdadero esclavo de Cristo. Cuando tengamos contentamiento con Cristo, cuando Cristo sea todo lo que necesitemos, entonces en medio de las dificultades y veamos y digamos, Señor, tú eres todo lo que necesito, ya estaremos madurando de verdad. Hay quienes argumentan que Jesús no citó el libro de los Salmos porque dijo, está escrito en su ley. Los salmos son escritos poéticos, no son parte de la ley o la Torá. No son las citas correctas, dicen algunos. Sin embargo, lo mismo pasó en Juan 10, cuando habló acerca de ser dioses, les dijo, en su ley está escrito, y estaba citando el Salmo de Asaf. Nosotros entendemos que el Señor utiliza esta expresión porque Él sabía perfectamente que la ley, la Torá, los poéticos, todo es una unidad. La Biblia es una unidad de pensamiento, no puedes dividirla en partes y agarrar lo que te gusta y lo que no, desecharlo. ¿Cuál debería de ser la actitud de los discípulos con respecto a ese mundo representado por los judíos que desafían a Dios, que odian a Cristo, que persiguen a la iglesia? Regrese conmigo al versículo 26, Juan 15, 26, ya abra sus ojos, creo que ya estamos un poquito más concentrados. Si vamos bien, entonces, el Señor Jesús termina la última sección del capítulo 15 y les dice, los van a aborrecer. Pero ¿cuál debería de ser la actitud? Si nos van a aborrecer a Cristo, aborrecen a Dios mismo. En medio de este mundo, la actitud es dar testimonio, como el Espíritu Santo da testimonio. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús ha venido hablando del odio que los discípulos tendrán que soportar de parte del mundo. Esta sociedad que también odia a su Padre, que también odia a Cristo mismo. En consecuencia, no es de sorprenderse que en relación con esto vuelva a consolarlos. El Señor sabe y dice, oigan, ustedes van a pasar muchas situaciones muy difíciles, el mundo los va a aborrecer, les voy a dar una palabra de consuelo, déjenme recordarles, les voy a recordar una promesa, van a tener un consolador, van a tener un paracletos, van a tener a mi Espíritu, al Espíritu Santo. El Padre y Jesús mismo van a enviar a ese consolador. No hay contradicción entre Juan 14:6, de hecho esto lo estamos viendo en neumatología, es que el Padre envió al Espíritu, es que Cristo envió al Espíritu, no hay contradicción, hay complementación. El Espíritu dará testimonio. ¿Qué es testimonio? La palabra griega para testimonio que utilizó Juan es martureo, de ahí viene la palabra mártir, mártur es testigo, testimonio es martureo, significa testificar, declarar. En medio del mundo malvado, el Espíritu declarará en contra de él. Más adelante nos vamos a adentrar en el capítulo 16 cómo el Espíritu Santo declara en contra del mundo. Basta con saber que el testimonio del Espíritu es doble. Primero, él va a dar testimonio con los del mundo, pues va a declarar acerca de la necesidad que el mundo tiene de un Salvador. Pero el Espíritu también va a dar testimonio en la iglesia, porque va a traer consuelo a la generación que es aborrecida. Siempre que un verdadero siervo de Dios dé testimonio contra el mundo, ese testimonio es obra del Espíritu Santo. De nosotros nada bueno puede venir. Siempre que un humilde creyente
con su palabra y ejemplo, traiga a otros a los pies de Cristo, esa obra es obra del Espíritu. Es el Espíritu dando testimonio con nosotros por medio de su palabra, la palabra de Cristo. El testimonio del Espíritu no son bonitos sentimientos. El testimonio del Espíritu es la palabra de Cristo tan grabada en nuestro corazón que empezamos a dar fruto. En general, como ya lo vimos, el mundo es abiertamente hostil a Cristo. El mundo no va a recibir el testimonio que damos. Sin embargo, gracias a Dios habrá excepciones. De entre los que hoy en día son abiertamente hostiles, algunos van a ser atraídos, van a ser transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. No, usted no sabe cuántas veces me ha tocado predicar o estar en medio de una alabanza, de una predicación, congregación, etcétera, y estar de este lado y de aquel lado ver personas que se me quedan viendo con ojos de yo por mí te mato, con unos ojos de odio, de rencor. Algunos de los que están aquí, no, creo que aquí no, pero me ha tocado, sí, dije, a ver, jóvenes que trajeron a la fuerza, esposos que vinieron porque ya mi esposa dice que sí, no, que mujeres que, es que, y vienen y se sientan y se quedan viendo con ojos de no te creo, y que después la palabra hace el efecto en su corazón y después son los que están más entregados al Señor y dicen, Señor, algunos, si me ha tocado el caso, hasta se han disculpado conmigo y me han dicho, uy, no sabe cómo sentía yo por usted. No, pero sí me lo imagino. Tu mirada me dejaba entender muchas cosas. Algunos todavía me malmiran aquí, ¿verdad? Pero no, no, para nada. Lo amamos, pastor, le amamos. ¿Por qué le digo esto? Porque el mundo aborrece a Cristo y a Dios mismo. Nos aborrece a nosotros. Pero cada vez que usted y yo hacemos testimonio, la palabra sale a flote, el evangelio llega a los corazones, aún de entre esos que aborrecen a Cristo, a Dios y a nosotros, aún de entre esos van a venir con nosotros y un día con nosotros van a decir, eres bueno, Señor. Un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo. ¿Alguna vez has visto un perseguidor más violento que Saulo de Tarso? Y el Espíritu lo cambió y a otros como él a lo largo de la historia para que se convirtiera en uno de los más celosos misioneros de Cristo. Ahora bien, esta obra de testimonio del Espíritu Santo utiliza medios. Versículo 27, vamos a terminar ya. Ustedes darán testimonio también porque han estado conmigo desde el principio. Cierre sus ojos. Vamos a terminar ya con esto. Nuevamente encontramos la palabra martureo, pero ahora ya no al Espíritu, ahora a nosotros los discípulos. En el original griego, una mejor construcción de esta frase no es darán testimonio, sino estarán dando continuamente testimonio. Es un presente continuo en el original griego. Es cierto que estas palabras se las dirigió a los testigos oculares del ministerio, porque han visto las cosas que he hecho. Y muchos quieren zafarse de su responsabilidad de dar testimonio y dicen, no, esas palabras son para los 11 originales porque yo no vi a Jesucristo. No estamos poniendo en duda que los primeros receptores de la palabra fueron ellos. Sin embargo, no podemos limitar la obra del Espíritu Santo solamente a los primeros apóstoles. Nosotros y cualquier discípulo a lo largo de la historia estamos capacitados con el mismo Espíritu Santo que vivió en los apóstoles, con el mismo Espíritu Santo que capacitó a los 11 originales. Por lo tanto, también nosotros podemos ser, si Dios así lo determina, testigos y hasta mártires del Señor Jesucristo. Por eso es que utiliza la palabra martureo, porque no solamente somos testigos, muchas veces también somos mártires por la causa de Cristo. A estas alturas ya no debería de tomarnos por sorpresa que Dios llame a algunos de nosotros a ser mártires. Ya lo hemos predicado incansablemente. Nuestras vidas son para la gloria de Dios.
Si Él determina que lo glorificamos mejor en medio de la tribulación y la persecución, entonces nosotros decimos, amén, Señor, que así sea. Además, ¿qué podemos esperar si vivimos en una sociedad que aborrece a Cristo, aborrece a Dios y nos aborrece a nosotros? El capítulo 15, en los primeros versículos, ya los explicamos. El Señor habla acerca de la alegoría y después habla de la vid verdadera y después habla acerca de la vida en comunidad. En estos últimos versículos 18 al 27, ahora nos habla de la actitud que tiene el mundo para con nosotros los creyentes. El mundo te va a aborrecer. El mundo aborrece a Cristo. El mundo aborrece a Dios. El mundo aborrece a los cristianos. ¿Por qué nos aborrecen? Porque nuestra vida, la vida de Cristo en nosotros deja de relieve, deja al descubierto que sus obras son malas. Pero termina diciendo el Señor Jesucristo una palabra de consuelo y dice, pero tranquilos, el Espíritu Santo, el Consolador, va a estar en ustedes, va a habitar su corazón, los va a llevar a ser mi testigo fiel y si es necesario, a ser mártires. Después de todo somos sus esclavos. Hacemos lo que el Señor dice porque sabemos que el Señor dice lo mejor para nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a terminar ya. Y quiero que entienda bien esta parte. La semana pasada y esta se complementan. No es si el mundo nos aborrece, es cuando el mundo nos aborrezca. Estamos llamados a ser mártires, testigos, a declarar el Evangelio de Cristo con nuestro testimonio, con palabras también. El mundo no lo va a aceptar. Cuando usted verdaderamente predique el Evangelio con su vida, el mundo no lo va a aceptar, el mundo lo va a odiar, el mundo lo va a aborrecer, porque va a dejar al descubierto que su vida es mala, que su vida no llena los estándares de Dios. En ese momento usted y yo vamos a estar en el camino del discípulo que estudiamos hace unos meses. Usted y yo vamos a estar parados en una bifurcación. Caminar por mis deseos, por mi conveniencia, por mis amigos, por mis familiares, o caminar en pos de Cristo Jesús. Todos tarde o temprano vamos a pasar por ahí. Algunos ya lo hemos pasado y hemos preferido servir a otro Señor que servir a nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que vas a volver a pasarlo nuevamente y otra vez y muchas veces. El Señor te va a poner en el camino del discípulo entre agradarle a Él o agradar al mundo. Pero cuando tú agrades a Cristo, el mundo te va a aborrecer. Por eso el Señor terminó este capítulo diciendo, pero yo les he dado a mi Espíritu. Ustedes tienen al Consolador, ustedes tienen al Espíritu Santo. De hecho, el testimonio que van a dar ni siquiera viene de ustedes, viene de parte de Él, porque Él habita en ustedes. Oremos nuevamente, al igual que la semana pasada, y digámosle, precioso Espíritu Santo, tú que habitas en cada uno de nuestros corazones, que nos hiciste nacer de nuevo, que has traído nuestras vidas a los pies de Cristo, te rogamos que cuando llegue el momento de la bifurcación, cuando llegue el momento de tomar una decisión entre ir y agradar al mundo o entre ir y agradarte a ti, que podamos tomar la decisión correcta, Señor, sabiendo que el mundo nos va a aborrecer cuando vayamos en pos tuyo. Tal vez nos dejen de hablar, tal vez hasta hablen mal de nosotros, nos van a aborrecer, van a decir pestes. No importa, puede ser nuestra familia misma, puede ser el que considerábamos el mejor amigo, puede ser el que considerábamos la persona más cercana a nuestras vidas. Sin embargo, Señor, te pedimos que como esclavos tuyos, que tu Espíritu Santo nos lleve a inclinarnos a solamente agradarte a ti. Hemos entendido que no podemos servir a dos señores. Entonces, queremos tomar la decisión firme, constante, de solamente servirte a ti, solamente agradarte a ti. Y que cuando el mundo nos aborrezca, vayamos y nos refugiemos, no en otros hermanos primeramente, no porque tenga algo de malo, sino que nos refugiemos en los brazos amorosos de tu Espíritu Santo, que nos refugiemos en tu presencia, que nos refugiemos en tu palabra, que nos gocemos
que nos sintamos bienaventurados, porque así menospreciaron a los profetas antes de nosotros, así menospreciaron a Juan el Bautista hasta una muerte por decapitación, así menospreciaron a nuestro Cristo amado, lo aborrecieron hasta la muerte y muerte de cruz. Que cuando el mundo nos aborrezca, podamos con una sonrisa en nuestro rostro decir: es por tu gracia y para tu gloria, Señor Jesús, porque de nosotros no salió, fue tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, maravilloso Dios.